Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo espero que bien, ¿verdad? Ese es mi mejor deseo. Qué bueno que nos encontramos, como siempre, para meditar la palabra del Señor. Ojalá que en esta tarde, pues, siempre dediquemos todo nuestro tiempo, mm, pues, toda nuestra entrega a nuestro Señor, que es lo que quiere, que no meditemos su palabra, que nos alimentemos de ella y que, pues, siempre Él va a estar con nosotros y nosotros estamos con Él. Pues gracias, Señor, de todo tu corazón. A todos y a cada uno, como siempre, pues ya saben, son bastantes. Y algunos me podrían decir, no, pues es que yo no he recibido saludos, no, que yo tampoco. Y pues miren, la verdad es que son bastantes. Si yo pudiera contar, son bastantes. Y qué bueno, para mí mejor que estén todos juntos y que sean bastantes, que cada día aumenten o que se conserven. Bueno, pues de todas maneras entonces, pues quiero ponerme de manifiesto que este, los próximos temas van a ser el tema de todos los santos y los fieles difuntos, que es muy importante, lo vamos a meditar bien, va a estar un buen tema. Y también otro tema de apologética, defensa de la fe, que se llama eh, Jesús tuvo más hermanos. Sí, lo que nos dicen los hermanos separados, pero en fin, todo esto pues espero que esté muy bien y los espero que les guste. Por lo tanto, les pedimos que hagamos una oración a nuestro Señor para que se quede con nosotros y que me envíe la luz del Espíritu Santo a mí y a ustedes. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti, mamita María, también, que siempre estás con nosotros, te saludamos con mucho cariño y te saludamos con oración, como siempre, que el arcángel Gabriel te dijo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el tema que hoy les tengo es un tema también muy bonito. Tengo que decirle que está muy bonito para que se animen, ¿eh? No sé, de todas maneras sí se animen, ya sé que siempre se animen. Pues el tema que hoy tengo para ustedes se llama Los que no pertenecen a la iglesia. Y pues es un tanto un cuestionamiento, ¿verdad? Casi estos temas casi no se tocan, pero hay que ver que sea algo interesante, por eso yo me gusta sacar temas que casi no se tocan. Y yo digo que esto de que los que no pertenecen a la iglesia, como que dice uno, ay, pues qué tristeza, ¿verdad? Que no pertenezcan a la iglesia, pero que somos todos hijos de Dios. Pues en fin, fíjese que a través de los siglos, a través de muchos años, y aún después de que vino Jesús a dejarnos su doctrina, nuestra iglesia ha sido perseguida. ¿Sí? ¿Por quiénes ha sido perseguida la iglesia? Por emperadores, por reyes, fariseos, gobiernos, etcétera, etcétera. Así que como nos damos cuenta, nuestra iglesia ha sido perseguida. Ustedes lo sabrán, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Aún así, con tantas y tantas persecuciones, pues a pesar de contarse por millares, fíjese, a pesar por contarse por millares de todos los mártires de nuestra iglesia, no termina ni terminará jamás. Así es que eso es una verdad increíble, una verdad que nos llena de júbilo. ¿Por qué? Porque a pesar de tantas persecuciones, a pesar de tantas controversias, nuestra iglesia sigue adelante y no la vamos a parar hasta que termine el fin del mundo. Pues bien, esta hermosa realidad nos motiva y nos llena de orgullo de pertenecer a esa única iglesia que no va a terminar jamás.
Claro, decir yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta iglesia católica, es un motivo de gusto, satisfacción. Decir que pertenezco a la única iglesia que Jesús fundó no es para menos. Orgullosos, como repito, porque es la única iglesia que nunca va a terminar jamás. ¿Sí? Pues bueno, con esa confianza perseveramos en nuestra fe. Con esa confianza perseveramos. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, volvemos a repetir, a través del tiempo, y a pesar que han existido tantos grupos diferentes a la iglesia, pues vaya, han sido quienes, pues las sectas protestantes, grupos religiosos, herejías, cismas, y todo eso han sido parte de la contrariedad de nuestra iglesia católica. Pues sí, pero fíjense que no hay que preocuparse, ¿verdad? Porque si decimos que es la única iglesia que Jesucristo fundó, pues ya con eso lo decimos todo. Decir que Jesús fundó a su iglesia, pues ¿quién puede ser el valiente que quiera tumbar esa iglesia? Si ya pasó lo más difícil, si ya pasó lo más controvertido, pues ahora ¿qué podemos decir, verdad? Entonces, podemos decir que si Jesús la fundó, no hay quien la termine. ¿Sí? Y fíjense que lo sabemos, ¿verdad? Como buenos católicos, precisamente está bien fundada. ¿Por qué? Porque desde que Jesús elige a Pedro, el apóstol Pedro, le dice, ¿sí? Ya lo saben ustedes, Mateo 16, 18, dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De hecho, si consideramos bien, si analizamos, si meditamos, le dice, y tú eres Petro, Petrus. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pedro significa piedra. Es decir, cuando vamos a hacer una construcción, ¿qué decimos? Vamos a hacer una casa, vamos a hacer una construcción. ¿Y qué tenemos que poner? Primero que nada, la piedra. Con eso se construye la primera piedra. Ahí está Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no podrán jamás destruirla. Ahí está. Ahí está esa verdad tan hermosa que Jesucristo nos deja. Pues sí, por eso decimos, por tanto, nos llena de orgullo que Jesús haya dejado esa piedra que es Pedro, ¿verdad? Sí. Y fíjense que si vemos, entonces consideramos, ¿quién fue el primer papa? Pues el primer papa fue Pedro, ¿sí? Entonces decimos, y esa fue la primera piedra, y hasta ahorita aquí está, desde el Papa Pedro hasta el Papa Francisco, ¿sí? Y fíjense que, qué curioso, ¿verdad? Esa iglesia la han perseguido una y otra vez, y todas las veces la han perseguido, y la siguen persiguiendo, ¿sí? Fíjense que nuestra iglesia siempre ha sido motivo de persecución, de contrariedades. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de persecución y contrariedades. Fíjese, si estamos hablando de papas, debemos de saber que los 32 primeros papas fueron martirizados. Curioso, ¿verdad? Los 32 primeros papas fueron martirizados. ¡Ay, qué tremendo!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron los emperadores, una vez que matemos, que acabemos con el Papa, se acaba la iglesia. Era su idea. Acabamos con el Papa, acabamos con la fe, acabamos con la creencia, y eso es lo que nunca se logró. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Y pero Jesús ya nos había dicho, fíjese que en la Biblia dice, si a mí me persiguieron, también ustedes los perseguirán.
Si a mí me persiguieron, también ustedes los perseguirán. Sí. Entonces, pero dice otro texto bíblico que dice, dichosos, serán dichosos cuando por mi causa los maldigan y los persigan. Fíjese. Y seguimos hablando de las persecuciones. ¿Y qué pasa? De las persecuciones, fíjese, en las primeras persecuciones, en las 10 primeras persecuciones, si hablamos de persecuciones, las 10 primeras persecuciones de la antigua iglesia, ¿cuántos mártires creen que hubo? Hubo escandalosamente 12 millones de mártires. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, 12 millones de mártires. Y sin en cambio persigue, ¿verdad? Sí, pero fíjese, después, una vez que se acaban las persecuciones, llega el emperador Constantino y se acaba todo. Qué bueno que en un momento esto ya no iba a seguir así. Hubo un momento en que Dios pone el remedio y el emperador Constantino dice, ya, se acabaron las persecuciones, esto ya no va a seguir. Entonces, ahora de aquí en adelante, los papas van a tener el honor de tener su cetro, su silla, su corona y todo. Igual, y dice que los papas tengan la dignidad que igual que los emperadores. Y esta iglesia va a ser la más grande, que sea más grande que un imperio, la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Que haya llegado el emperador Constantino y entonces le tocó al Papa San Silvestre en el año 999 y dicen, ya se acabaron, tú vas a ser igual que un emperador con todos los derechos, ya no se le va a molestar. Y qué hermoso que nosotros vemos eso, ¿verdad? Sí. Entonces, esto nos viene a brillar más que todo esto, porque nosotros seguimos perteneciendo a esa iglesia. Aún así, después de muchos años, nuestra iglesia sigue perseguida, ¿sí? Pues por opositores, indiferentes o por ignorancia, no lo sabemos. Pero fíjese que nada más, si nosotros no queremos darnos cuenta cuáles son los grupos que pertenecen, los grupos que persiguen a la iglesia, pues vamos a nombrarlos. Unos cuantos, porque son bastantes. Los luteranos, adventistas, anglicanos, bautistas, Casa de Dios, discípulos de Cristo, Ejército de Salvación, Luz del Mundo, los metodistas, los mormones, nazarenos, pentecostés, presbiterianos, testigos de Jehová, Iglesia de Dios, Iglesia cristiana, Iglesia angélica y pues la verdad es una pequeña parte. ¿Por qué? Porque si nosotros nos analizamos, si buscamos bien, ¿sí? Esta es una pequeña parte. ¿Por qué? ¿Por qué una pequeña parte? Porque hay más de 1000 grupos en contra de la iglesia. Si buscamos, hay más de 1000 grupos. Como vean, esta persecución no termina. No es fácil que termine. Entonces, es un tanto doloroso. Sin en cambio, doloroso sí, pero nunca han logrado que la iglesia termine, ni se va a realizar. Todo lo contrario, vendrán todas las denominaciones, todos los grupos, todos los enemigos, pero la iglesia permanecerá parada, porque ahí está Pedro como fundamento de la iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjese que no nos da tiempo a veces leer los textos bíblicos, pero fíjese, toda nuestra iglesia tiene su fundamento. ¿Por qué? Fíjese, por ejemplo, si vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, de 29 a 30, ¿sí? ¿Qué dice?
dice Jesús, yo sé que después de mi partida, ¿sí?, se meterán entre ustedes lobos voraces. Saldrán hombres que enseñarán doctrinas falsas, intentarán arrastrar a los discípulos atrás de ellos. Ahí está. Después de mi partida van a venir lobos voraces y que enseñarán doctrinas falsas. Y hay los hechos de los apóstoles. Después de los hechos de los apóstoles, también tenemos una primera de Timoteo 4, del 1 al 3, dice, en los últimos tiempos algunos renegarán de su fe y se entregarán a doctrinas falsas y diabólicas. Ay, qué barbaridad, ¿verdad? Un tanto muy, muy cruel lo que dice. En los últimos tiempos algunos renegarán de su fe y se entregarán a doctrinas falsas y diabólicas. Así nos dice primera de Timoteo 4, ¿sí? Y si vamos analizando un poquito más, no nada más eso, hay bastantes textos bíblicos que dejó Jesús. ¿Por qué nos dice San Pablo, cuando va a predicar a los Gálatas, dice, cuidado con esos grupos contrarios a la iglesia, ¿sí? Cuidado, porque hay muchas divisiones. Cuidado. ¿Y qué les anticipa? Dice, fíjese, ¿qué anticipada les da? Dice, aunque viniera del cielo un ángel para anunciar el evangelio de otra manera, como lo hemos anunciado, que sea maldito. Y vaya que vale la pena recordarlo, vale la pena meditarlo. Mire, dice, aunque viniera del cielo un ángel para anunciar el evangelio de otra manera, como lo hemos anunciado, que sea maldito. Se lo repito, si alguien viene con un evangelio que no es lo que ustedes han recibido, sea maldito. Vamos, que nuestra iglesia tiene muchos textos bíblicos que realmente nos pone a pensar que no se puede terminar con esta iglesia, ¿verdad? Y mismo San Pablo sigue predicando, y que también nos pasa primera de Corintios 1, del 10 al 13, fíjese, resumido un poquito, porque no tiene todo, resumido un poquito nos dice, primera de Corintios 1, del 10 al 13, les llama la atención, porque ¿qué creen? Que cuando andaba predicando, por los apóstoles andaban predicando y él también, pero se da cuenta que ya andaban formando divisiones, los mismos grupos, no a los apóstoles. Entonces, una vez Pablo los encuentra, ¿y qué creen? Le dicen a Pablo, ay Pablo, yo soy de Pablo, dice, no, yo soy de Pedro, no, pues yo soy de Jesús, ¿sí? Entonces, pues yo soy de Apolo. Entonces San Pablo dice, momento, eso no puede ser. ¿Qué acaso Cristo está dividido? ¿Cómo que yo soy de Pablo? ¿Cómo que yo soy de Pedro? ¿Cómo que yo soy de Apolo? ¿No que yo soy de Jesucristo? No. ¿Qué acaso Cristo está dividido? Entonces, creo que más importante es esto, ¿verdad? No puede ser, sí, que nosotros tengamos que tener ese conocimiento de que nuestra iglesia no está dividida, ¿sí? Entonces, podemos decir, fíjese que nosotros pues hemos tenido la experiencia de que nos han visitado los hermanos, pero pues muy por encima de esto, ¿verdad? Esto no debe de ser porque nunca debemos de contrariarnos con ellos, ¿verdad? Sí, entonces, pues precisamente por eso vamos a pasar por alto todo eso, ¿verdad? Pero miren, si vamos otra vez a decir quiénes son otro grupo de los que no pertenecen a la iglesia, otros diferentes. ¿En qué? Pues fíjese, curioso. Nos dice, fíjese, y nos dicen que fuera de la iglesia hay pocas posibilidades de que se salven. Fuera de la iglesia hay pocas posibilidades de que se salven. ¿Por qué? Porque todos de algún modo la conocen y todo aquel que la conoce
y se pasa a otro grupo, ahí está el problema, ¿ve? Pero ¿quiénes son los que están fuera de la iglesia? ¿Quiénes son los que están fuera de la iglesia? Pues ¿quiénes son? No sé si alguna vez habrán oído. Aparte de los grupos que les mencioné, hay otros grupos, sí, que siempre han existido. Esos son los que están fuera de la iglesia. ¿Quiénes son? Los infieles, los herejes, los cismáticos, los apóstatas y los excomulgados. Todas esas personas son como ramas cortadas del verdadero árbol. Es decir, la verdadera iglesia es un árbol, pero aquellos han sido como unas ramas cortadas que se han separado del verdadero árbol, y cuando una rama se corta, ya no recibe la savia y se seca. Pues sí, pero vayamos por partes. ¿Quién es un infiel? ¿Por qué dice que es un infiel? Un infiel es aquel que no acepta el bautizo, que no cree en Jesucristo, y como los paganos, los judíos y los musulmanes. Un infiel es también quien desprecia la fe, aunque se le anuncie la fe. Ese es un infiel. ¿Quién es un hereje? Un hereje es aquel que, estando bautizado, se resiste a creer las cosas de Dios y de la iglesia y de su doctrina. Qué mal, ¿verdad? Qué mal. Fíjese que la palabra hereje significa elección. Qué curioso. La palabra hereje significa elección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eligen solo lo que ellos quieren y rechazan las demás verdades. Una religión a medias, lo que a ellos les gusta y nada más, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y por ejemplo, han habido muchas herejías. ¿Quiénes son los que han existido como herejías? Han sido los maniqueos, los arrianos, los nestorianos, los protestantes, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos y los janseístas. Nomás para que vean cuáles son los herejes que han formado la división. Sí, entonces, pero si vemos más adelante, ¿y quién es un cismático? Un cismático es aquel que, estando bautizado, no simpatiza con el Papa y no se quiere sujetar a su autoridad. ¿Sí? Un cismático, pues viene de un cisma. ¿Y qué es un cisma? La palabra cisma significa rompimiento, división y separación. Pues qué dolor, ¿verdad? Qué mal que todo esto se vaya formando de esa manera, porque esos grupos que están separando de la verdadera iglesia por la verdad. Duele. Pero bien, ¿quién es un apóstata? También digamos que hay apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Pues un apóstata es aquel que después de haber sido bautizado se aparta totalmente de la enseñanza de Cristo. Pues vaya, barbaridad. Unos por un motivo, otros por otro y otros por otro, pero que sin en cambio van por el mismo camino de la división, del rechazo. ¿Sí? Ese es un apóstata, ¿verdad? Pues bien, un cismático. Pues, la palabra apóstata, vamos a analizar la palabra apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que ya dijimos que se aparta totalmente de la iglesia de Cristo, pero la palabra apóstata viene de una palabra griega que significa yo me aparto, yo me resisto. Y como vemos, pues es un tanto crítico. Pero si vemos, por ejemplo, ¿quién es un excomulgado? Un excomulgado, pues ¿quién es? Es aquel que la iglesia separa en castigo por sus muchos pecados, como crímenes, ¿sí? Quien comete un aborto, quien participa en una eutanasia, ¿sí? Y el que peca contra el Espíritu Santo. Y Jesús nos advierte, cualquier ofensa o pecado podrá ser perdonado, pero quien peca contra el Espíritu Santo no será nunca perdonado. Entonces, pues, en verdad este tema es un tanto fuerte, un tanto doloroso, un tanto crítico,
porque duele. ¿Cómo quisiéramos ver que nuestra iglesia estuviera unida, que estuviéramos unidos todos, pero desafortunadamente no podemos decir que nuestra iglesia va a seguir por el lado de las persecuciones. Sí, va a seguir, definitivamente, ¿verdad? Si encontramos por ahí, siempre va a haber personas que se resisten a querer, personas que no quieren sujetarse a la iglesia y que por flojera, por ignorancia, por rencor, llamémoslo como sea, pero como quiere, como sea, nuestra iglesia, lo más importante es que nosotros, los católicos, estamos dentro de la verdadera iglesia y los demás no están dentro de la verdadera iglesia. Ojalá que algún día lo comprendan. Pero por lo tanto, queremos pensar que de todo esto, pues ojalá que concienticemos y que hagamos alguna vez oración por aquellos que se han separado de la verdadera iglesia, porque solamente la iglesia católica es la única iglesia que fundó Jesús. Las demás son solamente ramas que se separaron, que están secas. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que este tema les haya gustado. Siempre tienen un interés y espero que lo tomen con mucha confianza, que lo tomen con mucho interés y que lo mediten, que lo reflexionen, ¿verdad? Porque casi no se toman esos temas. En fin, hoy, en esta tarde, les deseo de todo corazón que estén bien todos, cuídense mucho. Ya ven que estamos pasando los peores momentos que ha pasado el mundo. Ojalá que hagan mucha oración por sus familias, por sus parientes y por todos, porque lo que estamos viendo requiere de mucha oración. Vamos siguiendo hacer oración. Les deseo de todo corazón que se cuiden donde quiera que vayan, donde quiera que estén, en todo lugar, y que siempre se cuiden de toda esta epidemia. Yo les deseo de todo corazón también que en esta noche pasen una noche bonita, agradable, un descanso muy bonito en compañía de todos sus familiares. Muchas gracias de todo corazón. Que Dios se quede con ustedes.